Vamos entonces a la palabra del Señor para el día de hoy y vamos a hablar de los principios. El primer principio que vamos a hablar hoy es el principio de la obediencia. En pocas palabras vamos a hablar de los no que son sí. ¿Qué es un principio? Bueno, los principios son reglas, son normas de conducta que orientan la acción del creyente. Los principios también se le conoce como máximas o preceptos. Los principios también son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollarse en la vida y también de ser feliz. Los principios son universales, son los no de la vida como algunos lo han detallado. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Los no más comunes son: no salgas para la calle, no seas grosero, no digas mentiras, no seas altanero, es decir, una persona que no es dócil, no seas sabio en tu propia opinión. El que viola estos principios, pues directamente se convierte en una persona desobediente, el que no hace caso a esta directriz. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, en esta versión dice así: Samuel contestó: ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que grasa de carneros. Esta versión es clarísima, ¿no? ¿Dios qué quiere? ¿Sacrificios, holocaustos? ¿O quiere que tú le obedezcas? Bueno, el texto narra que para Dios lo más importante es que tú y yo le obedezcamos. Cuando se dice no salgas a la calle es porque vienen algunas preguntas. ¿Qué encuentras en la calle? ¿Qué te ofrece la calle? ¿Será que te hace una mejor persona estar todo el tiempo en la calle? La calle no es una buena compañía, ni mucho menos una buena amiga. ¿Qué ofrece también un vocabulario soez o grosero, si lo podemos llamar así? ¿Qué se siente al decir una mala palabra? ¿Será que te hace una mejor persona decir una mala palabra? ¿O por qué lo dices? Las personas que dicen malas palabras simplemente desconocen otra forma de hablar. En el tema de las mentiras, ¿qué sientes al decir mentiras? ¿Te hace una mejor persona? ¿Por qué lo dices? El mentiroso siempre va a querer ocultar la verdad. Y la persona que no es dócil o que es altanera, recordemos que altanería tiene algunos sinónimos. Los sinónimos son la soberbia, la vanidad, fatuo, orgulloso, petulante, presumido, vano. Esos son los sinónimos de altanería. ¿Qué se siente ser altanero? ¿Por qué lo hace? El altivo sabe que no es nadie, por eso lo es. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 3, 1 al 8, dice así: Hijo mío, no olvides mis instrucciones, conserva en la memoria mis preceptos, porque te darán muchos días
y años de vida y prosperidad. No abandones la bondad y la lealtad. Cuélgatelas al cuello. Escríbelas en la tablilla del corazón. Alcanzarás favor y aceptación ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con toda tu alma. No te fíes de tu propia inteligencia. En todos tus caminos, piensa en Él y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces fíjese que el principio de la obediencia es muy valioso. Indudablemente al hombre siempre, eso no es de ahora, siempre le ha costado obedecer. Siempre. De pronto en la adolescencia más. Pero cuando el hombre llega a la adultez con ese mal hábito de no obedecer, a la larga eso le va a traer muchos problemas. Le va a traer muchas dificultades. Por eso el texto dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir que la desobediencia no es buena. Desobedecer siempre va a traer consecuencias. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Desobedecer siempre traerá consecuencias. ¿Como cuáles? Bueno, el castigo. Cuando se desobedece a los padres, generalmente los padres aplican un castigo correctivo para que no se vuelva a hacer. Lo mismo sucede con Dios. Aunque Dios es amor, totalmente, pero Él también corrige a los que ama, dice la palabra. Y cuando desobedecemos la voluntad del Señor, cuando desobedecemos la palabra de Dios y vamos en contra de ella, van a venir consecuencias a tu vida. ¿Qué consecuencias vienen? Bueno, en algunos viene la soledad, en otros viene la tristeza, en otros viene la escasez, o en algunos viene la enfermedad, en fin. Varias consecuencias pueden venir por causa de la desobediencia. Recordemos que Adán y Eva, lo único malo que hicieron en el huerto del Edén fue desobedecer la voz de Dios. Y por ser desobedientes, ¿qué sucedió con ellos? Fueron desechados del huerto del Edén, por ende apartados de la presencia de Dios. No podemos pretender que siendo desobedientes podemos contar con todas las bendiciones que Dios ofrece. Él nos ama, claro que sí. Nos perdona también todos los días. Pero al desobediente el Señor lo aborrece. Y por eso busca la manera de que se vuelva obediente a su palabra y a todo lo que el Señor demanda de nosotros. Por eso hoy es importante entender que debes comenzar el día de hoy con ese principio en tu vida. Si tú haces que ese principio se convierta en un buen hábito, vas a ser una gran persona y te vas a evitar muchos problemas, muchas dificultades. Alguien dijo por allí que un buen hábito se adquiere repitiéndolo durante 21 días. Pero ese buen hábito se puede acabar y convertirse en un mal hábito si dejas de hacerlo 3 veces. Imagínate. Por eso todos los días tú y yo debemos tratar de esforzarnos por ser obedientes. Siempre va a haber una línea a quien obedecer. En el caso del creyente,
Obedece a su pastor, obedece a su líder, obedece a Dios, obedece a la palabra. En el caso del ser humano, obedeces cuando de pronto la autoridad te pide cuentas o te detienes. Si vas en tu vehículo, la persona que está dirigiendo el tránsito te detiene, te dice que te detengas, tienes que obedecer. O si de pronto estás en una nación donde año a año tienes que rendir cuentas, tienes que obedecer. Hay leyes y hay normas dentro de una sociedad, y estas leyes y estas normas no están para fastidiar, están para hacer que la vida en comunidad sea mucho más agradable. Y usted dirá, pero nadie obedece las leyes. Bueno, eso ya es otro tema de cultura, pero tú y yo como creyentes debemos obedecer las leyes y las normas. De esa manera estamos caminando bajo un principio bíblico muy lindo, el principio de la obediencia. Así que cuando hoy salgas, si tú aún vives con tus padres porque eres joven, obedece a tus padres, obedécelos. Trate de ser correcto en esa área en tu vida personal. Y te aseguro que Dios te va a premiar como Él lo sabe hacer, con premios extraordinarios. Porque Dios ama la obediencia más que los sacrificios que podamos ofrecerle. Y dice, no es que yo me sacrifico todos los días para amar a Dios, pero es mejor obedecerle. Y de esa manera no necesitas hacer tanto sacrificio, porque seguir a Dios no requiere de sacrificios. Apréndete esto. Ya Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, fue el único sacrificio necesario. Ya no se necesitan más sacrificios. Él fue el Cordero inmolado. Él fue el sacrificio que se necesitó para el perdón de los pecados y para restablecer nuestra relación con Dios. Un solo sacrificio. Y de ahí en adelante, a través del periodo de la gracia, entonces seguir a Dios, amar a Dios, seguir su palabra, no debe ser un sacrificio para nosotros, debe ser un deleite. Cuando tú entiendes que seguir a Dios, a su palabra, obedecer su palabra, se convierte en un deleite, entonces eres feliz. Porque lo que se vuelve como sacrificio, como obligación, no te hace feliz. Interesante. Este es el principio de la obediencia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra tan precisa y tan exacta. Tú estás demandando de nosotros que seamos obedientes. Tú estás demandando de nosotros que lo único que quieres en vez de sacrificio es obediencia. Señor, lo creemos. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido desobedientes. Y ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes como a ti te agrada. Y de esa manera esperar de ti solo bendiciones. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén